versículo 35 al 58. Versículos 35 al 58. Vamos a ponernos de pie para leer la palabra del Señor. Aspecto fundamental de la vida de fe. Tenemos como todo un programa en la iglesia durante los días del Señor. El primer día del Señor de cada mes, nosotros predicamos un aspecto fundamental de la vida de fe. El segundo y el tercer y el cuarto domingo predicamos acerca del Evangelio de Mateo. Venimos estudiando el Padre Nuestro, para que cuando nosotros oremos Padre Nuestro, es la oración que el Señor enseñó. Él dijo, cuando oren, oren así. Pero tenemos que entenderla porque si no estaríamos repitiendo, haciendo una vana repetición. Pero si nosotros oramos la oración del Padre Nuestro, extendiendo, entonces esa oración es la oración perfecta, porque es la que enseñó el Señor. Y el tercer domingo, o el tercer día del Señor de cada mes, nosotros estamos estudiando un aspecto práctico de la vida de fe. Y el quinto domingo, cuando hay quinto domingo, no todos los meses tienen quinto domingo, vemos el propósito que Dios tiene para nosotros, como iglesia, palabra viva. Si usted se congrega en nuestra iglesia, usted tiene que entender que usted es parte activa del cuerpo de Cristo. Que usted no está aquí como un convidado de piedra, sino que si Dios lo llamó a ser partícipe de su voluntad en la iglesia. No piense que la iglesia es como en un teatro, que uno va, paga su boleta, se sienta, ve la película y chao. No, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y nosotros venimos a rendir el culto al Señor, y cuando salimos del culto, es como cuando el pan es partido, porque cada uno está llevando una porción del cuerpo de Cristo, de la palabra del Señor, de la voluntad de Dios. Y cuando estamos yendo hacia afuera, para el mundo, estamos siendo como el hisopo que se mojó, como las hierbas amargas, como el hisopo que se mojaba en la sangre y esparcía la sangre sobre la gente. Porque nosotros estamos llevando el conocimiento de la obra de Jesucristo a la gente que nunca lo conoció. Cuando nos volvimos a reunir el siguiente domingo, es como el cuerpo de Cristo otra vez que se reúne, como si fuera otra vez el pan completo. Eso es la cena, cuando estamos tomando la cena y partimos el pan, cuando estamos comiendo. Por eso dice que cada vez que nos reunimos, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Es la labor nuestra como iglesia. Pero hoy, que es el primer domingo de cada mes, vemos un aspecto fundamental de la vida de fe. Hoy vamos a conocer, estamos hablando acerca de los tres seres espirituales. Cuando hablamos de tres seres espirituales, no piense en la Trinidad, no. Piense que hay tres clases de seres espirituales. El primer ser espiritual es Dios. Dios es espíritu. El segundo ser espiritual son los ángeles son seres espirituales. Y el tercer ser espiritual es el hombre. Al hombre Dios le dio espíritu viviente. Hoy vamos a hablar acerca del hombre. Pero lo que vamos a aprender acerca de Dios es que Dios es espíritu y es el espíritu eterno. Él es el espíritu creador. ¿Qué quiere decir eso? Dios es espíritu, Dios es el espíritu eterno, Dios es el espíritu creador. Hay dos cosas que se diferencian claramente: las cosas materiales y las cosas espirituales. Las cosas materiales son las cosas perecederas, son las cosas cambiantes. Este universo usted lo ve tan espectacular, el sol tan grande, pero el sol se está extinguiendo. El universo tiene un límite. Todas las cosas fueron creadas, tienen un principio y un fin en este universo. Pero por encima de este universo está el cielo de los cielos. Es el mundo espiritual, pero aún ese mundo espiritual fue creado de modo que tiene principio
Y en ese mundo espiritual, por encima del universo, yo sé que a usted el universo le parece muy grande, pues hay algo más grande todavía. El cielo de los cielos, el mundo espiritual. En ese mundo espiritual fueron creados los seres espirituales, que son los ángeles. Pero por encima del cielo de los cielos está el ser absoluto, el ser eterno, Dios. A Él ni los cielos de los cielos lo pueden contener. Él contiene todas las cosas por Él subsisten. Él es el creador. Cuando decimos que es espíritu, quiere decir vida espiritual. Él es el ser que da la vida espiritual. Y todos los seres espirituales, los ángeles y los hombres, para poder vivir espiritualmente, dependen del creador. Él no tiene principio ni fin. Él no ha sido creado. Él es eterno por sí mismo, absolutamente. La única palabra, Dios tiene una palabra que solamente es de su exclusividad, es el absoluto. Esa es la palabra de Dios. Nosotros no podemos usar esa palabra para nadie más, solamente para Dios. Entonces Dios es el espíritu creador. ¿Cómo creó Dios al hombre? Miremos Génesis capítulo 1, versículo 26. Vamos a leer juntos. Por favor, si usted viene a la iglesia, traiga la Biblia para que usted esté activo durante la prédica y no lo agarre el sueño y usted se empiece a cabecear. Porque hay obras espirituales tratando de que usted pierda la palabra. Entonces, si usted está con la Biblia, está atento, traiga un cuaderno, anote la prédica, vaya a la casa, estudie la prédica, esté pendiente. Génesis capítulo 1, versículo 26. Génesis capítulo 1, versículo 26. Vamos a leer todos juntos. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos, en las bestias, sobre toda la tierra, y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Aquí está hablando Dios. Y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Esta frase causa como un cortocircuito en la mente de los teólogos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros decimos que Dios es espíritu, claramente entendemos que Dios no tiene una forma física. Entonces inmediatamente los teólogos dicen, cuando la Biblia dice que el hombre fue hecho a imagen de Dios, solamente está hablando acerca de los atributos éticos, morales y del carácter del hombre. Eso piensan los teólogos, porque Dios no tiene forma física, de modo que si habla de la imagen de Dios, nosotros no puede ser que Dios tenga ojos y manos y cabello y 2 pies. Pero ellos están pensando eso porque no conocen la Escritura. Pero la Escritura nos está mostrando algo completamente diferente. Por eso es tan importante que nosotros nos acerquemos a Dios no por medio de la teología, sino por medio de la palabra de Dios. Cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, entendemos la voluntad de Dios. Cuando conocemos la teología, lo que vamos a entender son las doctrinas de los hombres. Pero con la palabra nosotros vamos a entender cuál es la voluntad de Dios. Estamos hablando que Dios es invisible, pero que Dios hizo al hombre a su imagen. Si nosotros tomáramos este asunto pensando que a Dios nadie lo vio jamás, que Dios es invisible y que el hombre no puede conocer a Dios, entonces Dios se convertiría para nosotros en un ser filosófico. Dios se convertiría en un ser etéreo. En agnosticismo significa que yo no puedo conocer a Dios. Entonces Dios se convertiría para nosotros en el gran desconocido. Para la mayoría de las religiones Dios es el gran desconocido, aunque creen en Dios. Los hinduistas